5 expedientes en la fiscalía, una mansión de 130 millones sin explicación, 83 millones en desvíos documentados y una foto sonriendo en el Capitolio de Washington pidiendo que declaren terrorista al partido que el pueblo mexicano eligió. Eso es Alejandro Alito Moreno esta semana. El presidente del PRI fue a otro país a denunciar narcogobierno. Y el mismo gobierno al que fue a quejarse estaba diciéndole a su propio Congreso que México coopera bien en seguridad. Mucho mejor que la administración anterior. Sheinbaum lo resumió en 4 palabras desde Palacio Nacional. Hacen el ridículo. Quédense conmigo porque esta historia merece más que una nota de burla. Lo que hizo Alito y lo que le respondieron revela 2 cosas que el pueblo mexicano necesita ver juntas para entender quién es quién en la política de este país. Vamos directo a los hechos porque la secuencia exacta de lo que ocurrió importa. Alito Moreno viajó a Washington por 3 días. No fue de vacaciones, fue con una agenda política muy específica, diseñada con precisión para construir una narrativa que le sirve a él más que a México. Primero se reunió con congresistas del Partido Republicano para presentarles su versión de lo que pasa en México, y les vendió la idea de que México está gobernado por una narcodictadura terrorista y comunista. Esas fueron sus palabras textuales: narcodictadura, terrorista, comunista. Las 3 juntas. Segundo se reunió con María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, y publicó la foto como si fuera un logro diplomático. El líder de un partido mexicano posando con una opositora de otro país para decirle al mundo que su propio gobierno es igual de malo que el de Maduro. Y tercero, presentó solicitudes formales ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pidiendo que se declare a Morena como organización vinculada al terrorismo y al crimen organizado. El presidente del PRI, el mismo partido que gobernó México durante 70 años. El mismo partido cuyos gobernadores llenaron cárceles nacionales e internacionales. Fue a otro país a pedir que declaren terrorista al partido que el pueblo mexicano eligió democráticamente con más de 35 millones de votos. Párenle un momento a eso. El presidente de un partido político mexicano viajando a Washington para pedirle al gobierno extranjero que declare terrorista al partido de gobierno de su propio país. Eso no tiene precedente en la historia democrática de México. Y no tiene precedente porque ningún político con algo que perder en su propio país lo haría. Fíjense bien porque esto es clave. La respuesta de la realidad a ese viaje fue demoledora. Y no vino de Morena, no vino de la presidenta. Vino del mismo gobierno al que Alito fue a quejarse. El secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullin, declaró ante el Congreso de Estados Unidos que México ha cooperado mucho más que la administración anterior en materia de seguridad y que la soberanía mexicana debe respetarse. Eso lo dijo el hombre de la línea más dura de la Casa Blanca, bajo el escrutinio del Congreso. En el registro oficial de los Estados Unidos, Alito fue a denunciar un narcogobierno. Y el gobierno al que fue a quejarse estaba diciéndole a su propio Congreso que México coopera bien. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Sheinbaum no respondió con enojo, no levantó la voz, no montó el escándalo que cualquier otro político habría montado con ese material. Hizo algo más efectivo. Agarró el micrófono en la mañanera y leyó una lista. La lista que el PRI necesita que todo mundo olvide. Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo por el PRI, preso. Detenido en Panamá intentando huir, sentenciado por peculado y ejercicio indebido del servicio público. Javier Duarte, gobernador de Veracruz por el PRI, preso. Detenido en Guatemala después de meses prófugo. Mientras él gobernaba en Veracruz, desaparecían niños con cáncer de los hospitales públicos porque no había medicinas. Las medicinas que su gobierno debía comprar y que nadie sabe dónde fueron. César Duarte, gobernador de Chihuahua por el PRI, preso. Detenido en Miami, extraditado a México, acusado de desviar miles de millones del presupuesto del Estado. Thomas Yarrington, gobernador de Tamaulipas por el PRI, sentenciado en Estados Unidos a más de 9 años de prisión por lavado de dinero vinculado al crimen organizado. Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas por el PRI, extraditado a Estados Unidos, enfrentó cargos por lavado de dinero. Andrés Granier, gobernador de Tabasco por el PRI, preso, sentenciado por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Le encontraron cajas y cajas de zapatos de marca italiana en su casa. Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo por el PRI, preso, sentenciado en México y en Estados Unidos por vínculos documentados con el crimen organizado. Humberto Moreira, expresidente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila, detenido en España por lavado de dinero. Coahuila, bajo su gobierno, acumuló una deuda secreta de 36,000 millones de pesos que salió a la luz después de que dejó el cargo. Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León por el PRI, procesado por peculado y daño patrimonial al Estado. Fidel Herrera, gobernador de Veracruz por el PRI, investigado por vínculos con la delincuencia organizada. 10 gobernadores del mismo partido. Del partido que viajó a Washington a decir que el gobierno de México está vinculado con la delincuencia. Si esta información le está abriendo los ojos, suscríbase ahora y active la notificación. Aquí conectamos lo que los grandes medios reportan por separado y no explican completo. Ojo con esto porque es el corazón de todo el análisis. Pero la presidenta no se quedó solo en la lista. Añadió algo que convierte esta historia en un espejo perfecto. Mientras Alito posaba para la foto en el Capitolio en México, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche tiene 5 expedientes abiertos contra él por desvío de recursos públicos por más de 83 millones de pesos. Hay una mansión valuada en más de 130 millones de pesos que nadie puede explicar con su salario de gobernador. Y 2 exfuncionarios de su administración ya fueron detenidos por peculado. El hombre que va a otro país a denunciar corrupción tiene sus propios expedientes esperándolo en casa. Y aquí viene la pregunta que nadie está respondiendo con claridad. ¿Por qué Alito Moreno hace este tipo de viajes? La respuesta no es diplomática, es de supervivencia política. Alito sabe que en México ya no tiene argumentos que le funcionen. El PRI no pasa del 8% en las encuestas de intención de voto. La alianza con el PAN se está fragmentando. Y los expedientes de Campeche siguen avanzando. Lo que Alito busca en Washington no es influencia internacional, es un escudo. Si logra que actores del gobierno extranjero lo reconozcan como opositor perseguido, cualquier proceso legal en su contra puede presentarse como represalia política ordenada desde el poder. Esa es la jugada. No fue a denunciar la corrupción en México, fue a construir su propia coartada para cuando la fiscalía toque su puerta. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso su respuesta no fue de enojo, fue de burla. Hacen el ridículo. Es una frase que reduce a Alito al tamaño real de su operación. Un político con problemas legales que se toma fotos en otro país esperando que alguien le crea que es víctima. Conectemos todos los puntos porque aquí es donde la historia revela su verdadera dimensión. Hay un patrón que este episodio repite y que merece nombrarse. Javier Duarte huyó a Guatemala. Roberto Borge huyó a Panamá. Tomás Yarrington fue capturado en Italia. El patrón del PRI, cuando las cosas se ponen difíciles, ha sido siempre el mismo: huir del país o buscar ayuda afuera. Alito eligió la segunda versión. No huyó todavía, pero sí fue a buscar protección política en Washington antes de que los expedientes en Campeche avancen lo suficiente para que necesite algo más que una foto en el Capitolio. Y aquí conviene ser honestos con una autocrítica que esta historia también exige. El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena en Sinaloa, acusado por la justicia internacional, es real. No se puede minimizar. La Cuarta Transformación tiene esa mancha y tiene que limpiarse con hechos, no con discursos. El argumento de Alito sería más difícil de desmontar si Morena no tuviera ningún caso cuestionable, pero lo tiene. La diferencia entre un partido y otro no se mide solo en listas. Se mide en cómo responden cuando uno de los suyos cae. El PRI respondió tapando, escapando y negando durante décadas. Morena respondió con una licencia del gobernador, una investigación de la FGR y una postura pública de no encubrimos a nadie. Esa diferencia importa, pero solo importa si se sostiene con hechos a largo plazo y no solo en la primera semana del escándalo. ¿Qué sigue para Alito? El camino se angosta. Los expedientes de Campeche avanzan. La alianza opositora se fractura y cada viaje a Washington que hace le recuerda al pueblo mexicano que el líder del PRI prefiere buscar ayuda afuera antes que dar la cara adentro. Esa imagen, la del político que busca protección en el extranjero cuando las cosas se ponen difíciles, es exactamente la misma imagen que el PRI dejó con Javier Duarte huyendo a Guatemala, con Roberto Borge huyendo a Panamá,
con Tomás Yarrington capturado en Italia. El patrón se repite, la historia es la misma, solo cambia el nombre. Para la oposición completa, la lección es sencilla. Mientras su estrategia sea pedir ayuda afuera, en lugar de construir alternativa adentro, van a seguir siendo exactamente lo que Sheinbaum dijo en la mañanera. Un ridículo. Para México, lo que esta semana reveló es que la diferencia entre gobernar y gritar ya no se puede ocultar. Unos gobiernan, otros posan para fotos en el Capitolio de otro país mientras en casa los esperan los expedientes. 10 gobernadores procesados, 83 millones en desvíos documentados, 130 millones en una mansión sin explicación y una foto sonriendo en Washington mientras la fiscalía avanza en Campeche. Eso es Alito Moreno, eso es el PRI. Y eso es lo que el pueblo de México ya no quiere repetir. Comparta este video con alguien que todavía escucha a Alito cuando habla de corrupción, porque la lista habla por sí sola. Suscríbase si todavía no lo ha hecho y active la campanita para no perderse ningún análisis de los episodios que definen la política mexicana. Y díganos en los comentarios su opinión. ¿Cree que los viajes de Alito a Washington son una estrategia política inteligente para buscar protección? ¿O cree que cada vez que hace uno le hace más daño al PRI que cualquier cosa que pueda hacer la fiscalía? No hay respuesta fácil. Escríbala abajo. Los leemos a todos. Hasta el próximo reporte.